es lo que vamos a ir viendo más adelante. Seguimos. Por ejemplo, este es el protocolo de implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en la actividad agrícola, aplicable a todas las empresas del sector en la cadena de valor en la que se encuentra, ¿sí? Desde la extracción hasta la comercialización. Entonces, digamos, a ver, esto es muy similar, tiene, digamos, se alinea muy bien con la 239 del Ministerio de Salud, tiene pues un contenido, base legal, fíjense ustedes, eh, responsabilidades de la empresa y de la organización agrícola, del productor y consideraciones a cumplir antes del retorno a las actividades, entendiendo pues que la actividad o las empresas hayan estado paralizadas, lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el desarrollo de la actividad agrícola. Muy bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? 80% de asintomáticos. La 80% de asintomáticos, vamos a tomar Mira, pruebas justo necesito que rápidas, nos pasen. pruebas ¿Quieres que nos serológicas, pasen otro paso? vamos a tomar pruebas rápidas, pruebas serológicas, si se pide, es recomendable, hay que hacerlo, porque es la única manera de poder identificar la sintomatología, entendiendo pues que difícilmente el trabajador con una declaración jurada pueda admitir que en realidad está pues infectado o está afectado por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hay que, lo más objetivo, a pesar de que no es lo eficaz que quisiéramos, es la prueba rápida, es lo más alcanzable. Eso está detallado en los lineamientos. Luego viene lineamientos generales para los servicios conexos agrícolas y otros anexos más propios de la actividad. Lo que quiero dar a entender es que el tema de responsabilidad legal de quien dirige la empresa es importante y no lo conocemos, porque muchas veces es complicado o de repente no existe el tiempo, o de repente, claro, lo ideal acá, primera recomendación, es que las empresas al 1 de junio del 2020 deberían contar con una matriz legal para identificar cuáles son las normas que aplican a su negocio y con cuáles están cumpliendo. Y esa brecha entre el nivel de cumplimiento y el nivel de normas que tengo que cumplir me da la posibilidad de preparar un plan de mejora respecto digamos, toda esta normatividad vigente alrededor de las agroindustrias, ¿sí? Seguimos. A ver, el anexo 6 de EURA, el 1.17, me plantea ahí procesos de actividades agrícolas con mayor exposición al riesgo. Ojo, a ver, digamos, en las empresas tenemos ambiente de trabajo acondicionado, pero igual hay ambiente de trabajo, hay estaciones de trabajo más mecanizadas, más sistematizadas. Alrededor de todas las estaciones de trabajo existen riesgos. Y para poder, digamos, evaluar los riesgos respecto al COVID-19 en cuatro categorías. Muy alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Entenderán que de muy alto riesgo pues están las personas y los profesionales que están en primera línea, ¿no? Los médicos, las enfermeras y todos los que están en primera línea. Más bien, hasta donde hemos evaluado personal de empresas que no tienen que ver con servicios de salud o que tienen que ver con una actividad más administrativa, están digamos, en una categoría de bajo o mediano riesgo, y sobre eso hay que aplicar algunas medidas preventivas y utilizar también algunos EPPs, ¿sí? Por lo pronto, los procesos críticos en las actividades agrícolas de producción, transformación y comercialización, tenemos ahí sugeridos por este anexo 12. El 13 es otro, ¿no?
al ingreso y salida del personal al campo y o al área de trabajo. Ojo, ahí quienes están más expuestos son los agentes de seguridad, los vigilantes de empresa contratada o de, lo, o de los mismos. Claro, los que están más expuestos, el personal de vigilante de la misma empresa, del mismo fondo o de la empresa contratada por el servicio. Luego viene el abastecimiento de insumos, recepción de proveedores, por el distanciamiento, ¿no? O por la manipulación. Estamos hablando, pues, que se puede transmitir toda esta infección por diferentes superficies y por una deficiente limpieza y desinfección de manos, ¿no? De las personas. En las labores en campo, en siembra, cosecha y otros productos, frigoríficos, proveedores y terceros, operación de carga y descarga de productos, transporte de personal hacia y desde las fincas, por el tema, digamos, es complicado mantener la distancia, 2 metros, pero operaciones en planta de procesamiento primario, incluso en plantas hablan en los planes, uno de los criterios es reducir el aforo, es decir, previa clasificación de riesgos, poder invitar a un primer grupo de personal a que se reincorpore a reiniciar operaciones, no a todos, porque la idea es, si tiene personal que puede trabajar remotamente, haciendo trabajo remoto desde casa, ahora permite, hay que incorporarlo a una actividad presencial. Lo que sí es cierto es que tiene que bajar el aforo, no puede, todos no pueden volver en un mismo momento, es mucho riesgo. ¿Qué más? Zonas de alimentación personal, el comedor también ya es otro tratamiento, le llaman una nueva realidad por ahora, hasta que no descubran una vacuna por métodos, no el manejo y disposición final de residuos como un proceso crítico, manejo de personal eventual, claro, por campaña, manejamos eventual o de repente por el apuro. Uno de los puntos importantes es el manejo de la sintomatología de las personas y hacer un seguimiento diario, ¿no? Una serie de, digamos, medir el estado de salud, ¿no? Y cómo está. El mercado de productores, transporte, ni hablar, el contacto de las personas. Esas personas hay que tener cuidado. Y el control del tráfico de productores y consumidores en el mercado de productores. IDOS, desde este protocolo, que hay que cuidar para poder, digamos, prever procesos a nuestro negocio para desarrollar el famoso plan de prevención, digamos, plan de prevención, vigilancia y control. Entonces, acá la idea, esto se facilitaría si es que sea impactado este salud del trabajo. No solamente por la norma 45.001, sino por los artículos, en cumplimiento de los artículos de la ley. Porque la norma 45.001 es que si las empresas hubiesen ido aplicando de a poco con la medida de sus posibilidades a partir de 11, esto se facilitaría. Hemos tomado este tema de la norma 45.001 porque absorbe la ley. Es que si yo no cumplo la ley y si digamos, tengo la visita de alguna inspección de alguna autoridad competente, entonces puedo estar sujeto a sanciones.
mientras que el incumplimiento de algún requisito para la norma 45001 es no conformidades que me impedirían certificar. Lo que sí es cierto es que es netamente preventivo. Seguridad y salud es preventivo, basado en una norma internacional, la 45001, cuya implementación requiere un análisis previo de los aspectos organizacionales, empresariales o operativos de la empresa a fin de garantizar su eficacia y sostenibilidad. Fíjense bien, el objetivo del sistema es proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a todos los colaboradores. Entonces, esta norma te recomienda desde el diseño del puesto de trabajo. Muchas veces en las empresas, pues, se crece desde el emprendimiento, nos vamos acomodando, nos vamos dándole forma al negocio, por ahí vamos invirtiendo y vamos priorizando de repente, digamos, la línea, pero este es otro enfoque, ¿no? Es ir desarrollando tu flujo de proceso, ir desarrollando tu planta, pero sin descuidar condiciones de trabajo seguras y saludables, sobre todo a fin de prevenir daños y el deterioro de la salud. Muchas veces nos hemos enfocado en seguridad, accidentes mortales, no mortales, leves, incidentes, pero la salud la dejábamos a un lado. Pregunto yo, ¿quién tiene examen médico? O de repente, pues, si tenemos pólizas de STR, y entonces, solamente no, a veces se pensaba, solamente priorizamos a los trabajadores que tienen mayor riesgo. La ley te dice a todos. Y entonces, con mayor razón, en un contexto de pandemia y de COVID-19. Entonces, por lo pronto, el tema de salud, las pruebas rápidas se convierten en una herramienta. No son las más eficaces, pero igual están detectando y nos están permitiendo identificar, digamos, personal y trabajadores que ya están con la infección. ISO 45001 es superior a la OSHA 18001 y el alcance de su aplicación es un poco más amplio, ya que puede implementarse en cualquier organización que desee adoptar un sistema de gestión de seguridad. Recordemos que esto es opcional, es optativo, es voluntario, mientras que la ley es obligatoria. De manera que, si es que optamos por esta norma, podemos reducir, controlar y administrar sus riesgos de trabajo, así como asegurar el bienestar físico y la salud de sus trabajadores. Bienestar físico y salud de los trabajadores. Entonces, estoy poniendo ahí de manera resaltada que esto ya se preveía, ya con mayor énfasis, más hacia la salud, y digamos, con mayor razón en este contexto. En ese sentido, es importante mencionar que el liderazgo que debe asumir la gerencia es fundamental para su correcto funcionamiento, ni hablar, porque esto significa, digamos, tomar decisiones y realizar inversiones y desembolsos en menor o mayor medida, pero hay que realizarlo. Incluso en los planes de reinicio de operaciones que yo le llamo el plan de prevención, vigilancia y control ante el COVID-19, para todo tipo de industria, el último anexo, el penúltimo anexo es un presupuesto para implementar ese plan. Y entonces, la mayor demostración de liderazgo de la gerencia para la continuidad del negocio sería la aprobación o la implementación, perdón, de este plan y su aprobación, ¿no? Significan hacer varios cambios, eso hay que, digamos, tenerlo registrado en un presupuesto. Entonces, la ISO 45001 de seguridad en el trabajo, la norma técnica peruana, y sobre todo, ¿qué nos trae los primeros o el cuarto y quinto requisito? Contexto de la organización y liderazgo, o cómo funciona, o cómo nos ayuda, o cómo contribuye a que nosotros podamos desarrollar, no un plan como un documento que hay que presentar para que nos den una autorización más, sino para poder, digamos, en realidad, preservar
la vida y la salud de los trabajadores, una responsabilidad. Y en seguridad y salud del trabajo, en la ley 29783, incluso hay, incluso dependiendo si se demuestra que hay una negligencia, que había un accidente o algún evento mayor, mortal, podríamos decir, hay hasta pena privativa de la libertad. Es penal. Y entonces estamos hablando, digamos, de otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, empecemos. Por ejemplo, a diferencia de la ley, la ISO 45 te pide que el empresario, como parte de su liderazgo, digamos, determine la comprensión la comprensión de la organización. Y eso se hace, digamos, de una herramienta, que ahora sí es, hay diferentes formas de comprender la organización, pero la que más conocemos es la matriz FODA. Y la matriz FODA ahora es auditable. Es auditable. Hay miles de formas o muchas metodologías. La idea es identificar el contexto externo e interno. Y a eso nos lleva, pues. La primera herramienta es comprender la organización y, por ejemplo, vamos a ver que nadie estuvo mapeado como amenaza el SARS-CoV-2 y todos los efectos que ha traído a nivel mundial, ¿no? Luego también vamos a ver la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, en una matriz de partes interesadas, sobre todo en un contexto donde todo se movió, a todos nos afectó, nadie se salvó, y todas las partes interesadas han sido afectadas, y vamos a ver un poco de qué manera. Muy bien. Requisito 4, contexto de la organización, ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo del rubro, claro, hay empresas que pues eran más exigidas, decíamos, clientes, ¿verdad? O Pampa Melchorita, ¿sí? La procesadora de licuefacción de gas, le pedía a sus proveedores muy exigente, sobre todo por los riesgos, fíjense. Los riesgos del movimiento, del izaje, en el calibre de la pintura de la tubería, digamos, y en toda la preparación para que esas tuberías de gas estén habilitadas en el momento en que se necesite reemplazar en cualquier parte del ducto. Hay riesgo. Ellos también tienen un ambiente de trabajo. Claro, principalmente el riesgo, hablamos de riesgo, vemos la posibilidad de accidentes. Y la salud siempre lo quedaba un poco relegada. Pero bueno, ahora se ha invertido, ahora el sistema SST, salud y seguridad en el trabajo, diría yo. Y entonces puede ser un proceso de recubrimiento industrial para el mantenimiento de tuberías y lo podemos llevar. El proceso que sea, el empresario tiene que comprender la organización y dejarlo plasmado. Entonces dice, ¿qué nos dice? La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión. Fíjense bien, las cuestiones internas y externas pueden incluir factores positivos y negativos. Y la comprensión del contexto puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos legales. Legal, nuevamente, es muy importante. Digamos, una razón social, una empresa es una razón social, es una personalidad jurídica que por lo tanto, en la medida que pasa el tiempo y va evolucionando, tiene más compromisos legales, matriz legal. Luego también viene el entorno tecnológico, el entorno de mercado competitivo, el tema cultural, social, internacional, regional o local. Entonces, la idea es que la organización, es decir, en la empresa, el empresario, sus personas claves, con quienes toman la decisión, deben determinar cuáles son. Puede ser el lugar en el que se encuentre, una planta de procesamiento de palmito, también tiene su ambiente de trabajo, también tiene su nivel de riesgo, también tiene pues su propia realidad. La idea es que empresa del rubro que sea, tiene que haber hecho
su identificación de cuestiones internas y externas, y la herramienta más conocida para lograr esto es la matriz FODA. Y entonces yo pongo como amenaza el virus SARS-CoV a nivel mundial. De repente algunos, o políticos, o el actor que ustedes quieran, no lo tuvimos mapeado. A pesar de que, digamos, ya había un evento similar con un SARS similar, un virus SARS similar el 2009, que no llegó a los efectos que actualmente el SARS-CoV-2 tiene, ¿no? Sobre todo en el país. Y entonces, pues, Pablo, te pero hemos yo perdido. iría a Pablo, más. Este virus SARS-CoV-2, ya en el país, diría yo, no, y se por empresas de otros rubros, ¿sí? Pablo, quería decirte que hemos perdido un poco el enlace, estuvo entrecortada el audio, si pudieras repetir la última parte. ¿Se ha apagado tu micro? Activa tu micrófono, Pablo, por favor. Ya, ahora sí estamos. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Ya. A ver, veníamos diciendo, claro. Eh, el primer requisito de la ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo, me dice que el empresario, en resumen, tiene que identificar sus cuestiones internas y externas. Una herramienta es la matriz FODA, que ahora sí es auditable, en todas las normas ISO, por ejemplo. En la 45001 decía yo que uno de los factores externos que podría afectar y que ha afectado a las empresas en el país y en el mundo es el virus SARS-CoV-2 como amenaza. Y también mencionaba que con el tiempo también esta situación de pandemia y de COVID-19 ha significado o ha representado una gran oportunidad para otras empresas. Y entonces es lo que pasó en su momento con los tratados de libre comercio. Para algunos sectores, para algunas empresas, era una oportunidad y para otras era una amenaza. La idea es que, si lo vemos como amenaza, que es como lo ven la gran cantidad de empresarios, lo complicado que esta amenaza, pues todavía no hay forma de eliminarla. Y entonces es por eso los protocolos y todos los esquemas y procedimientos y métodos que se están implementando son simplemente para poder evitar, pero no para eliminar. Contexto de la organización, matriz FODA. Herramienta para poder identificar. Entonces, pero digamos, identificamos, pero también el empresario también tiene que tener bien en claro quiénes son sus partes interesadas. Stakeholder, partes interesadas, grupo de interés, es lo mismo. La idea es, ¿qué son las partes interesadas? Están constituidos por aquellos grupos o individuos que pueden ser o creen ser afectados positivo o negativamente por algún aspecto de la actividad de la organización, y aquellos que tienen o puedan tener algún interés que puedan afectar a la organización. Y entonces, para seguridad y salud en el trabajo, el primer stakeholder, parte interesada o grupo de interés, son los trabajadores. O sea, no es que, digamos, sí, el recurso humano es el factor más importante, no. Acá hay que demostrarlo. Y entonces, en un estado de pandemia y de COVID-19, con mayor razón, ¿no? Entonces, los trabajadores, para seguridad y salud en el trabajo, para la ley 29783 y para 45001, son prioritarios, son el primer grupo de interés, antes que el cliente. Entonces, lo vemos de manera gráfica de la siguiente manera, ¿no? La cadena de valor clásica, apuntamos hacia el cliente,
hay expectativas e intereses entre empresa y cliente, entre proveedores y nosotros en el medio, nuestras empresas en el medio, en la esfera. Entre proveedores y la empresa también hay expectativas e intereses que cubrir. Con la comunidad de la misma manera, de ida y vuelta. Con el gobierno ni hablar. Expectativas por el apalancamiento financiero, por el tema de los protocolos, por el tema, digamos, de las leyes y todo el cumplimiento legal. Expectativas con el medio ambiente. Estar 75 días o por lo menos 60 días en una cuarentena total. Fíjense en diferentes regiones del país y en el mundo también cómo el medio ambiente se volvió, digamos, hasta reoxigenar, ¿no? A mejorar en algún momento. Por otro lado, otro grupo de interés o parte efectivamente, las colaboradores o trabajadores. Colaboradores es un término más orientado a ISO 9001. Trabajadores es el término que le da la Ley de Seguridad en el Trabajo y también la 45001. De los trabajadores, para lo que es seguridad y salud en el trabajo, es el primer grupo de interés. Y entonces, para que todo esto funcione, digamos, lo principal es que el empresario, internos que afecta a un plan estratégico, una estrategia empresarial, ¿no? Y luego también con eso también identificar bien cuáles son los grupos de interés más sensibles que lo están afectando o pudieran afectar por algún interés que pudieran tener, ¿no? Entonces es tener bien mapeado todo esto para poder alinear intereses y expectativas. En este caso, sobre todo en este contexto, el trabajador y los trabajadores se convierten en el principal grupo de interés, sobre todo porque hay un compromiso con la salud y sobre todo digamos, la vida, ¿no? Poder proteger la vida de los trabajadores en un ambiente controlado, por lo menos, que es lo que nos piden los protocolos, ¿no? Los protocolos nos piden cumplir una serie de requisitos para poder mantener bajo control y poder proporcionar un ambiente saludable al trabajador. Muy bien. Principalmente es el requisito 4 y es por donde, digamos, es aplicable a todo este tema, mientras que el requisito 5 nos habla de varios temitas interesantes que son 4 en realidad. 1, el liderazgo y compromiso, ni hablar. Acá con acciones se mide el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, de la gerencia y sobre todo con, digamos, promover la implementación de un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, a partir de promover nuevamente las elecciones e instalación de este comité o este supervisor. Esto más o menos, según la ley 29783, que nos muestra plazo, nos reglamenta todo esto, más o menos dura 75 días en promedio. Desde la convocatoria hasta la instalación del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, por un tema de digamos, el contexto de COVID-19, se está permitiendo la elección de un comité de SST vía virtual, entendiendo que la mayoría de las empresas y los trabajadores de esas empresas están en cuarentena, guardando cuarentena en casa, pero no desconectados. Entonces, hay varias formas. Una de las maneras de que el empresario o la alta dirección demuestren su compromiso con este sistema o con la seguridad y salud en el trabajo es a través de propiciar la formación de un comité o un supervisor. Comité, más de 20 trabajadores. Supervisor es un órgano. El supervisor cuando la empresa tiene menos de 20 o hasta 20. Pasados los 20 ya se conforma un comité.
Por otro lado, otro tema importante es la política. La política, la seguridad y salud en el trabajo es la primera herramienta, es una política de seguridad y salud. Eso pero no, esto de acá, usted ya debería haberlo hecho o implementado ya tiempo atrás. La ley tiene del 2011. La política es una de las herramientas donde Pablo, hemos perdido tu audio, enciende tu audio y comparte la pantalla. Gracias. Enciende tu audio. ¿ya? ¿Estamos? Okay, Sí, está ahora sí. auditable por una auditoría. Sí, claro. Es importante tener una política de seguridad en el trabajo. Entiendo que por, digamos, el mismo rubro, empresas, me imagino que tienen sistemas HACCP, o otros sistemas de gestión, tienen sus propias políticas. La idea es obtener políticas, digamos, de acuerdo al enfoque, una políticas independientes, o de repente ya se verá si quieren integrar los sistemas, se podrá implementar una política integrada, ¿no? Más bien, tercer punto, o el tercer requisito de liderazgo y participación de los trabajadores son funciones, responsabilidades y autoridades en la organización. En lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, la ley te pide, si es que existen contratos y hay una formalidad del empleo y hay planilla y el régimen que fuera, pero los trabajadores tienen contrato, cada contrato, de acuerdo al puesto de trabajo y a los riesgos, debería haber un anexo o un documento que brinda las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo al trabajador de acuerdo al puesto que va a ocupar. Eso debe estar en la parte posterior de los contratos y en los files o en los legajos de personal. Luego viene también este requisito, se demuestra con un organigrama, ¿no? Que es el dibujo de la organización en determinado momento de, digamos, de cómo estamos organizados, qué cargos existen, qué puestos existen, cuáles son las líneas de coordinación, de subordinación, cómo estamos organizados, de manera de poder desarrollar nuestros procesos. Organigrama y el manual de organización y funciones, y sobre todo los perfiles, ¿no? Los perfiles de puesto. Hasta donde entiendo, digamos, empresas, el manual de organización y funciones orientado a seguridad y salud en el trabajo, además de la descripción que normalmente se expresa en un MOF, en un manual de organización y funciones, debería también tener descripción respecto a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el manual de funciones o de un almacenero, o de un jefe personal, o de un empacador, o de un operario. Participar en una de las funciones, participar en las reuniones de capacitación, charla de 5 minutos, o de repente participar en la elaboración de la matriz de peligros y riesgos, porque eso se pregunta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy yo a proteger a un trabajador si no lo capacito y el trabajador no conoce cuáles son los peligros y los riesgos de su ambiente, de su puesto o de su estación de trabajo? Por ejemplo, entonces, hay varios temas que, a diferencia del manual de organización y funciones convencional, con las funciones y el perfil, también para un sistema de seguridad y salud en el trabajo hay funciones propias específicas respecto a SCT. ¿Sí? 5.4. Importante, porque este es un principio de participación de los trabajadores. Y acá esto se amarra, una de las formas de demostrar que existe consulta y participación de los trabajadores es con el funcionamiento del comité. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y eso a nivel nacional y en todo tipo de industria. O formé el comité por cumplir
por alguna razón, por algún cliente, alguna homologación, alguna certificación, alguna visita de cliente, qué sé yo. O, o lo elegimos y priorizamos de repente temas operativos, temas propios de la empresa, no le dimos continuidad, o de repente ese supervisor o ese presidente del comité o el vocal titular, representante del trabajador o la parte administrativa, rotaron, cambiaron de empresa, y eso es complicado, por ejemplo. Complicado, ¿por qué? Porque si tenemos un órgano llamado comité, y si varios de sus integrantes, por alguna razón, ya no están, hay que volver a hacer una elección. Y entonces eso es muy complicado, hay que elegir muy bien, hay que pensar muy bien este proceso, no es tan sencillo. Un comité o un supervisor puede durar 1 año o 2 máximo, y entonces hay que ver cómo lo conformamos, a quién elegimos, porque es importante, porque es el mecanismo por el cual, digamos, los trabajadores pueden realizar sus consultas y participar, porque tienen representantes elegidos. Y eso se expresa en acuerdos que se establecen en el famoso libro de actas. Un libro de actas de SCT, el comité de SCT, del supervisor de SCT. No necesita ser legalizado. Lo que sí es cierto, tiene que, digamos, tocar ciertos temas que nos pide la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros temas, luego de tener, en ese libro se plasma todo el proceso de elección hasta el acta de instalación, y posteriormente vienen las actas de reunión, digamos, las actas de reunión ordinarias como extraordinarias. Por ejemplo, en nuestros planes o protocolos que hay que presentar, nos piden como último anexo un acta, nos piden abajo donde se haya aprobado el plan de vigilancia, de prevención, vigilancia y control que hay que presentar ante los ministerios. Y de ahí viene, entonces, si no hemos tenido el comité, oh, es también un incumplimiento que legalmente también implica una serie de OITs de sanción. Todos los incumplimientos es ley. Para 45 es una no conformidad, de repente pues puede restarte tu posibilidad de poder certificar la norma, pero en cuanto a ley es complicado, porque ahí están estipulados por los niveles de incumplimiento unas cuantas OITs de sanción, ¿ya? Entonces, no vamos a poder, digamos, cumplir con entregar el plan si es que no tenemos un comité conformado, o si es que no nivelamos esa conformación de un comité que antes, como les dije, demoraba 75 días en promedio, y que ahora por un mecanismo virtual de elección, siempre y cuando los trabajadores estén conectados bajo una red o bajo el mecanismo que fuera de manera virtual, eso se puede reducir a 15 o 20 días. Ese es un poco digamos, la flexibilidad que se está dando en este tema, ¿ya? Entonces, a ver, liderazgo y compromiso, ¿sí? La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión, asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud. Prevención de la lesión y el deterioro de la salud. Por eso que no es, digamos, no es, es, mejor dicho, es algo que implica mucha responsabilidad, sobre todo para las empresas que, digamos, han paralizado sus actividades durante volver a retornar, no con todos, con los que presentan menos riesgos, con los que presentan menos factores de riesgo, por ejemplo, por tener algún tipo de dolencia, o de repente puede ser diabetes, o puede ser asma, o puede ser alguna otra dolencia, o por edad, o por exceso de peso, ¿no? Reducir el aforo, digamos, cumplir los protocolos con más rigurosidad
de desinfección. ¿Por qué? Porque la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud es de la alta dirección, gerencia general. Dice, relacionadas con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo, provisión de lugares de trabajo seguros y saludables, que es más complicado en un escenario de este tipo, ¿no? De COVID-19. Por otro lado, la alta dirección demuestra su liderazgo asegurando que se establezca la política y los objetivos, que son dos temas que con una inspección de SUNAFIL de cajón, de todas maneras te van a pedir. Son herramientas auditables, tanto para la ley, así como también para la ISO 45 en caso la empresa se decida certificar la norma, ¿no? Dice, que la alta dirección demuestra su liderazgo estableciendo la política y los objetivos relacionados y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. Política y objetivos que deben ser difundidos a todas las partes interesadas. Primero, a nuestros trabajadores, por diferentes medios. Y entonces, enmarcados, o tener un panel o un periódico mural, y digamos, en una impresión, digamos, aumentada o ampliada, tener la política y los objetivos para que los trabajadores puedan, digamos, conocer. Pero la nueva norma te pide, caramba, si tienes una web, si tienes un Facebook o alguna red social que pertenezca a la empresa, cuélgala ahí para que las demás partes interesadas, comunidad, gobierno, proveedores, etcétera, etcétera, puedan también conocer cuáles son los objetivos y la política de seguridad y salud en el trabajo de tu empresa. Muy bien. Puede ser todos los rubros. Estamos buscando acá todos los rubros. Y, digamos, empresas que están desplegadas a nivel nacional. Muchas de ellas, por el cliente, tienen más exigencias en seguridad, decíamos. Hasta antes de la pandemia, según el gráfico mostrado, claro, el enfoque, la aplicación de SCT en el Perú iba por la ley y el reglamento, que es obligatorio, o de repente por algún requerimiento, alguna exigencia de un cliente, así como en este caso, el de transporte fluvial de carga Ucayali y Cusco, ¿no? Y entonces el cliente está en una operación, desea todo una operación de transporte logístico de una serie de mercancías, ¿no? Que va del transporte terrestre hasta un servicio de transporte fluvial en botes, sí, pero ¿qué significa ese paso a paso, esa secuencia de procesos? Diría yo, alrededor de todo el ya tenían, digamos, una cultura en cuanto a seguridad en el trabajo. Pablo, se fue la pantalla. ¿Puedes encender nuevamente tu audio, volver a compartirla y repetirnos la última parte que se perdió? Okay. Ya, gracias. Digamos, existen en el país empresas o que por cumplimiento de la ley o por exigencia del cliente ya tenían implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Principalmente es el cumplimiento de ley, que es lo que tiene que ver todo empresario, o que tiene que observar todo empresario. Ya más adelante, si esto es así y funciona muy bien, es mucho más fácil certificar una norma internacional, que también es importante. La idea es que estas son prácticas, ¿no? Y en este caso diría yo que en este proceso, por ejemplo, ya fíjense, ve, ¿quién diría, ¿no? En la selva profunda de Ucayali poder tener liderazgo, digamos, motorizado en chalupas, completamente vestido, no solamente para la foto,
sino que permanentemente por la inspección de la seguridad y comunicación, consulta y participación en charlas antes de salir en convoys, a salir a su operación con los supervisores de seguridad y salud. Esto está, digamos, hay empresas, hay actividades que por los clientes o por algún factor han estado cumpliendo la ley de manera más rigurosa, ¿no? Y la idea es, quien ha hecho la tarea, diría yo, previamente, ya ha tenido la posibilidad de hacerla, es mucho más fácil poder alinearse a las exigencias de los nuevos protocolos. A eso quiero ya. Muy bien. Ok. Hablamos de política, ¿no? Dice, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de seguridad y salud en el trabajo que incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. El primer compromiso de una política de seguridad y salud en el trabajo es proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. Complicado cuando tenemos un peligro como el SARS-CoV-2, que genera un riesgo como el COVID-19, que no se puede eliminar o que no se puede sustituir. Por ejemplo, si es que le aplicamos la jerarquía de controles de la que se habla en seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente una tercera opción y una cuarta opción. La tercera opción es método de trabajo, capacitación. Claro, limpieza y desinfección de manos, limpieza y desinfección de superficies, ¿no? Protocolo para esto, control de los síntomas de los trabajadores, registro de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda simplemente aplicar métodos, que es un tercer tipo de control dentro de la jerarquía de control, ¿sí? Y luego viene el último. El último tipo de control es el uso de EPPs o equipos de protección personal. Que en el caso de la seguridad propiamente dicha, dependiendo de la industria, pasa por el casco, los lentes, el protector respiratorio, el protector auditivo, de repente un chaleco de seguridad, un arnés, mameluco, botas, guantes. En la agroindustria también existen EPPs, pero es más para protegernos, incluso para evitar la contaminación del producto, de la materia prima, del producto en proceso, del producto terminado. Más bien, ahí sí hay una gran ventaja, pues, porque que tienen las personas y los trabajadores y los funcionarios que se desempeñan en las agroindustrias, que ya lo que es o guantes o el protector bucal, espero, costó trabajo, pero nos asumimos. Entonces esto se lo ponen más como la idea es que en una política de el trabajo, el primer compromiso es la proporción de consejos para la prevención de lesiones y de salud, digamos, de polémica, podríamos decir, porque este COVID-19 no está catalogado Buenas tardes, vamos a ver, Pablo, ¿puedes encender tu micro y volver a compartir? Sí, ya está. Okay. ¿Estamos? Ya, Muy sí, bien. nuevamente estamos. Claro, no, les decía yo que, digamos, en este contexto de COVID-19 es complicado. Es muy complicado porque no se puede eliminar el peligro hasta que se descubra una vacuna y esa va a ser la medida de control, que va a ser generalizado, pero eso va a tomar tiempo. Y entonces, también decíamos que tanto la política, que es y también los objetivos se tienen que plantear y es un gran compromiso, es una gran responsabilidad conducir una industria en esta época, ¿eh? Pero igual hay que seguir, no podemos parar. ¿Qué más? La política dice debe incluir un compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. Por ejemplo, requisito legal es la norma
la 239 del MINSA, la resolución ministerial 239 del MINSA, que es la que, digamos, te da la estructura para elaborar el plan, la estructura general, y la estructura sectorial, que es la que responde a la industria agrícola, es la resolución ministerial 117 del 2020. Cumplir con los requisitos legales. Entonces, uno de los primeros temas, cuando te auditan 45.001 o cuando hay una inspección de SUNAFIL o hay una auditoría. Muy bien, señor empresario, usted cuenta con una matriz legal, sabe cuáles son los... Por ejemplo, este año, el 23 de enero, hubo un tema que todas las empresas deberían aplicar, que era digamos, una política frente al hostigamiento sexual laboral. Hasta el 23 de enero, todas las empresas. Y entonces, también había, hasta enero, también había un dispositivo, el empresario debería ser una política de salarios, una política salarial. Por ejemplo, si hace, digamos, de mucha mayor responsabilidad para el empresario conocer, ¿no? Incluso, obviamente, a veces estamos priorizando otros y la idea es, ya incluso se tendría que pensar en tener una asesoría del tipo legal, legal, laboral y de SST, para poder tener una matriz legal. Digamos, el empresario tiene el terreno, los dispositivos que van a emitir normas, dispositivos lo que carga muchas veces el funcionamiento de las empresas. Compromiso para eliminar peligros y reducir logística. En la política planteamos compromisos, también un compromiso para la mejora continua y un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores. Por eso que en el anterior requisito 5.1, liderazgo, el que el empresario promueva la conformación de un comité de seguridad y salud en el trabajo, es parte del cumplimiento también de la política y del liderazgo que debería ejercer en su empresa. Por otro lado, también, ¿qué nos queda a todos los trabajadores, digamos, directivos? Es tener bien establecido las funciones, responsabilidades y autoridades, ¿sí? Es importante. A veces comenzamos a crecer, digamos, la empresa comienza a desarrollar, evolucionar, no está claro, digamos, los límites de la actuación de las personas en la organización. Y entonces, dice, la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de SCT se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización. Por ejemplo, en sistema de gestión de seguridad y salud, sí, copia del reglamento interno de seguridad y salud de trabajo, más conocido como RIST, y en la hoja final hay un cargo que firma cada trabajador en de que, digamos, como hay una consultación bajo ese mecanismo. Por otro lado, dice, lea de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SCT sobre el control. Ah, muy bien. Claro. Hablamos de peligros y riesgos, y más en un contexto de pandemia. Hay
existen puestos o estaciones de trabajo que tienen más riesgo que otros. Y entonces en los protocolos también te piden, supuestamente, si existen trabajos, en el protocolo del MINSA lo dice, digamos, de mayor riesgo, antes de poder nuevamente operar la máquina, el equipo y entrar en actividad, los peligros y riesgos. Pues, con 50, 60 días a la actividad laboral, perdemos destreza, o hay ansiedad, o hay una serie de factores que podrían llevar a que pudiera haber un accidente. Y es lo que una nota importante ahí. Mientras la responsabilidad y la autoridad se pueden asignar, finalmente la dirección es la que rinde cuentas. El empresario, el empleador, el gerente general es quien dice: la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles, funciones aplicables y cuando existan de los representantes de evaluación de desempeño y las acciones para la mejora. Sí. Pablo, disculpa que te corte, sino que tenemos problemas con la señal, está bastante débil, con bastante interferencia. Me están pidiendo si puedes volver a repetir esta y la anterior diapositiva, porque no se escuchó. La anterior. Ya, por favor. Ya, está bien, no hay problema. Claro, digamos, en lo que es funciones, responsabilidades y autoridades, es importante para un sistema de, digamos, de gestión de SCT, principalmente o afuera del manual de funciones, existe una herramienta llamada el RIST, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene que ser entregado a cada trabajador con un cargo, ¿sí? Y entonces, sobre todo, pues, donde hay deberes y derechos que los trabajadores deben cumplir y respetar para poder, digamos, tener bajo control, en la medida de las posibilidades, la situación. Digamos, acá yo lo que mencionaba es que existe, pues, una nota, dice: mientras la responsabilidad y la autoridad se pueden asignar, finalmente la alta dirección es la que rinde cuenta del funcionamiento del sistema de gestión. Claro, el empresario siempre es el que, digamos, no puede deslindar esta responsabilidad ante alguna inspección de SUNAFIL, ante alguna auditoría de ley, una auditoría de certificación, o una inspección del cliente. Se puede establecer las funciones con determinados perfiles, qué es lo que se hace y qué características. Acá también debería haber un enfoque de las funciones desde un punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces es, digamos, reportar los incidentes, es asistir a las charlas de 5 minutos, es tomar conciencia de los peligros, informar de repente el mal funcionamiento de una máquina, etc, etc. O sea, todas las funciones orientadas a lo que es prevención en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con eso se puede, digamos, continuamos con un requisito llamado consulta y participación de los trabajadores, que dice: la organización debe establecer e implementar un proceso para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. Entonces, básicamente, esto se expresa a través de la conformación de un comité, del cual ya habíamos hablado, que es el mecanismo donde
un órgano que representa a los trabajadores y también a la parte empleadora. La diferencia es que los representantes de los trabajadores son elegidos, mientras que los representantes del empleador son designados por el empleador. Tiene que ser paritario, igual número, ¿sí? Mínimo 4 representantes, un comité de 4. Si es un comité, tiene que haber un presidente, reuniones mensuales con agendas para poder revisar políticas, revisar y aprobar principalmente los acuerdos, ¿no? Políticas, programas, el plan de seguridad, el reglamento interno o cuando haya algún cambio. La actualización del IPER, por ejemplo. Si es que ustedes tienen IPER en sus plantas agroindustriales, este peligro, hay 3 tipos de peligros que se están sumando. Uno, el biológico, no solamente a la inocuidad del producto, sino a la afección de la persona. El tener, digamos, la probabilidad de infectarse con el coronavirus, ¿no? El otro es el peligro químico digamos, preparar las soluciones desinfectantes. El peligro que hay que agregar a eso sí, pero actualmente en todas las empresas, es el peligro psicosocial. El estar tanto tiempo confinado, o están aumentando el tema de, digamos, han afectado el equilibrio emocional de las personas, tal que de repente está distraído, está desconcentrado y puede accidentarse o pasar algo que salta. ¿Sí? Por eso principalmente. Entonces, consulta y participación de los trabajadores, proporcionar los mecanismos, dice la organización, la empresa, el empresario debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación. Y déjenme decirles que de las últimas experiencias, el mecanismo de consulta y participación auditable, inspección SUNAFIL, la auditoría de ley, certificación 45.1, es y lo que recomendamos como consultores es que un WhatsApp y luego WhatsApp publicamos la política, difundimos los Pablo, ¿puedes repetir? Se perdió colocamos la... la cartilla de lavado de manos, colocamos la cartilla de uso. Claro, no hay problema. Si puedes volver a repetir, ¿Estamos? se cortó. Si hay mucha interferencia, Ya, claro. parece ser un tema de No dentro te de banda. preocupes. ¿Puedes volver a repetir esa última parte, preocupes. esa idea? Gracias. Claro que sí. A ver, digamos, una herramienta importante para poder demostrar que existe consulta y participación con los trabajadores en nuestras empresas es, digamos, y con la cantidad de celulares que existen en el país que rebasan la cantidad de personas, es recomendamos y hemos visto y lo hemos ya aplicado en muchas empresas, es que las empresas puedan tener primero un WhatsApp del comité, digamos, donde vayan las invitaciones, los acuerdos, se cuelguen pues las actas, ¿no es cierto? Y toda la información de coordinación que el comité debiera manejar. Sobre todo, la ley está diciendo, bueno, tú tienes un comité, ha habido una pandemia, ha habido un estado de cuarentena, de repente has paralizado operaciones, pero si tenías un WhatsApp, digamos, la comunicación no se hubiera parado. Y tú pudieses demostrar de esa manera que, bueno, no has tenido un bache en el tiempo de haberte dejado de comunicar. Uno, importante, un WhatsApp del comité, o debería también haber un WhatsApp con todos los trabajadores para informar todo lo que tenga que ver con el sistema de gestión de SCT. Para empezar, publicar la política. Yo no supe, digamos,
le pones un pantallazo, le anexas el documento y lo tiene a la mano. De repente, si se ha olvidado, ahí lo tiene a la mano para poderlo, digamos, poderlo recordar y repasar, ¿no? Ahí se puede colgar la política, los objetivos, el reglamento, digamos, algunas infografías de lavado de manos, alguna cartilla de uso de mascarillas, toda la información concerniente a seguridad y salud en el trabajo que los trabajadores deberían conocer. Y entonces, eso facilita, ¿por qué? Porque en el momento en que disponga de tiempo, de repente no en la planta, en algún momento de descanso, en algún momento puede, digamos, retomar eso. ¿Por qué? Porque la ley y la 45.001 de seguridad y salud en el trabajo lo que recomienda es que tomemos conciencia. Y este es un tema no, sobre todo en este escenario de pandemia, ¿sí? Lo proporcional de esta consulta, entonces, si hago o cuelgo unos videos, para ellos son los comentarios, participación, consulta y participación de los trabajadores. Además, que ellos tienen un órgano llamado comité que los representa en otros temas, miembros representantes, ¿sí? A ver, las actividades de consulta y participación de los trabajadores que se realiza a través de la elección e instalación del comité y o supervisor de la empresa. Comité más de 20, supervisor hasta 20. Segundo, la participación en reuniones de la SCT con gerencia y o supervisores. Sí, es importante también, por ejemplo, por mes, de repente no mensuales, pero sí trimestrales, para reportar el avance de este sistema y debería reportarlo a gerencia. Luego viene como tercer punto la elaboración del IPRC. Identificación de peligros, evaluación de riesgos. Estas le llaman IPRC, en realidad son unas matrices en Excel bastante extensas, donde, digamos, se define, pues, qué proceso operativo o administrativo o trabajo, los puestos sobre todo, se desarrolla o se elabora a los puestos de trabajo. Y entonces, digamos, por eso el organigrama tiene que estar actualizado, por eso tiene que coincidir los puestos. Tenemos que definir bien nuestras actividades y la ley que o tienen que elaborar de planta o a un asesor o a alguien que tenga más conocimiento. No, tienen que participar. Eso es un reto, pues, porque pues significa un tiempo. La idea es de que no solamente es participar para conocer y para ser consciente de que esos peligros y esos riesgos están en su estación de trabajo, ¿no? Luego viene actividades de consulta y participación de los trabajadores, el cumplimiento de nuestros procedimientos y estándares de seguridad y del cliente, por ejemplo. En los otros casos que hemos visto, en el transporte fluvial, el cliente de una petrolera, en el cliente del que estábamos viendo tuberías, el cliente puede ser del sector energético, ¿verdad? Y entonces de repente, en el caso de ustedes, también viene la aplicación de los registros, el análisis de trabajo seguro, los procedimientos escritos de trabajo seguro, los PETs, los CIPER, los registros de inspección. Hay registros de inspección de seguridad de orden y limpieza, de control de extintores, de control de botiquín, de uso de EPPs,
Y entonces hay una serie de registros de inspección, así como los permisos de trabajo, los famosos PETAR. Continuamos con la ejecución de los exámenes médicos. ¿Qué se le actualmente? Lo que es certificados de aptitud ocupacional, los famosos CAO, certificado de aptitud ocupacional. Y te describen pues tus restricciones, o corazón, o de repente tienen ciertas restricciones, y el trabajador, y también algunos fármacos, mantenerte operativo y con buen estado de salud. Luego también, ¿dónde hay consulta y participación? Definitivamente en la inducción, un trabajador nuevo o un trabajador que vuelve a retornar después de un tiempo, se le vuelve a contratar, hay que reinducirlo. O de repente, como les decía, ¿no? Realizamos 60 días y volvemos nuevamente a la actividad, y tenemos que nuevamente, no es simplemente entrar y volver a ocupar nuestra estación de trabajo, el contexto es otro, es de mucho más cuidado. Charlas de 5 minutos diarias, y la capacitación en seguridad, la ley te pide mínimo 4 temas obligatorios al año. 4 temas. La charla de 5 minutos son un rato, puedo suponer, puedo inferir, puedo presumir de que o estoy muy bien, o estoy muy mal, o estoy más o menos, pero la idea es poder aplicar una evaluación de este tipo para poder de repente establecer una estrategia que me permita manejar o mejorar ese clima laboral y poder obtener una mayor productividad. Luego viene también otras actividades de participación, los simulacros de emergencia, sismo, incendio, primeros auxilios. Esto por la situación que vivimos debió ser hoy día, 31 de mayo, 15 de agosto, y digamos fecha de noviembre. Eso se ha suspendido, ¿verdad? Tenemos sumado otro riesgo, ¿no? Luego viene también donde consulta y participación, comunicación de incidentes, no conformidades, investigación. Por último, digamos, estos son los 4 temas claves, herramientas y actividades obligatorias que ustedes deberían contemplar más adelante. En principio, la prioridad ahora de todas las industrias, entendiendo que hasta, digamos, en fase 1, se abrieron la oportunidad para 190.000 empresas. Las que han sido autorizadas hasta ahora son un poquito más de 9.000. Y entonces vienen las otras empresas de fase 2 y la idea es prepararnos, conocer todos estos temas, cuáles son los alcances y, digamos, poder resolver esta prioridad que es primero que nos den la autorización, a partir de la aprobación de nuestro plan, pero sin dejar de mirar que existe una ley de SCT que nos pide cosas, o que nos establece a que estamos cerrados. La formulación de una matriz de requisitos legales, ¿sí? La ejecución
Sí, Te interrumpo. Disculpa. vamos. La última diapositiva en la que hablabas el tema de las charlas de inducción, no se escuchó muy bien. Parece que tenemos problemas de señal de internet. Ya, ¿Te parece si nos quedamos en esta ya. parte y mañana iniciamos la sesión repitiendo esta diapositiva que has puesto en pantalla? Porque es un tema bastante interesante, que es lo que tienen que hacer, y vemos unas Sí, cuantas consultas que hay y mañana reiniciamos claro, repitiendo esa diapositiva, claro. ¿te parece? Hacemos, Porque se está claro, iniciamos. entrecortando muy seguido, entonces no se escucha bien. Ya, yo lo que voy a hacer para mañana es sacar una síntesis, 2 diapositivas para poder hacer una retroalimentación. ¿Ya? Ya, estupendo. Para mañana. Tenemos, ¿Sí? sí, Entonces, tenemos sí. unas consultas puntuales, son tres. ¿Ya? Nos dice si hay la posibilidad de que puedas facilitarnos un modelo de reglamento de salud y seguridad en el trabajo, especialmente que incluya todos los aspectos que se deben ¿Ya? tener en Mm, cuenta según ley, ¿no? Bueno, y ahí nos hacen una observación que mencionaste 3 nuevos peligros a tener en cuenta con todo este contexto del coronavirus, pero no se escuchó bien. Mañana tal vez puedes ah, repasarnos ello. ¿Habrá la posibilidad que nos pases un modelo de sí. reglamento? ¿Ya? De un RIS, un RIS. Un Un modelo de reglamento interno, reglamento, interno sí. de salud de trabajo. Sí. El acróstico es RIST. Sí. RIS. Vamos Sí, sí, más aprendiendo. bien, escríbeme un correo para poder, escríbeme un correo para poder, sí, o un WhatsApp, y ahí, ¿Ya? sí, yo creo que sí, no hay ningún ¿Me los problema. La pasas? idea es, la información hay que compartirla. Ujú. Mira, hay que compartirla, ¿sabes por qué? Porque estamos en un escenario de rescate de empresas. Estamos para mí, en particular, estamos en una guerra no convencional, un enemigo invisible. Y digamos, con todos estos protocolos, hay que poder, digamos, tener una respuesta rápida. Y si de repente hay algo en el que se pueda colaborar, no hay problema, ¿sí? Ahí tenemos la Ya. herramienta. Estupendo. ¿Ya? También acá una consulta en función a lo que tú estuviste mencionando acerca del tema de cuando había el comité para la consulta y participación de los trabajadores en caso, ¿cómo sería en el caso de las empresas con menos de 20 trabajadores si es que no existe comité? En ¿Cómo realidad es un puede ser? órgano. Ya, Claro, es un órgano. A ese órgano se le llama comité, y este comité tiene un presidente, 2 vocales de parte de los trabajadores y 2 vocales asignados de parte del empleador, administrativo, ¿no? Personal administrativo. Pero cuando tienes hasta 20, 16, 10, 8 menos trabajadores, lo que se hace un proceso de elección igual, pero a ese órgano llamado comité se le llama supervisor. Supervisor es ¿ya? ya. Entonces, no es es el supervisor, el ingeniero, colegiado, no necesariamente. Ese supervisor es el representante de ese grupo pequeño de trabajadores, ¿ya? Igual también tienen sus reuniones. Es más, mira, para postular como representante de los trabajadores ante un comité o ante el órgano chiquito que es supervisor, mayor de 18 años, ser personal de la empresa y tener conocimiento de peligros y riesgos de su actividad, de su estación de trabajo, nada más. 3 requisitos de ese perfil. Está abierto para todos. La idea es que cuando se conforme el comité o el supervisor, tienen que, digamos, pasar por una capacitación, ¿ya? Entonces, se tiene que capacitar para que esos miembros de ese comité se puedan desempeñar, cómo manejar sus reuniones, qué temas tocar, ¿verdad? Igual el supervisor. Eso es. Ok. Tenemos otra consulta. Mencionaste charlas de 5 minutos diarios. ¿Es necesario tener un control del tema tratado como registro de asistencia? Sí, correcto, mira. Hay a ver, no sé si toman nota, también estamos llenos, pues, el tema legal es impresionante, impresionante, para seguridad en el trabajo es impresionante. Existe una resolución ministerial, la RM 050-2013, ¿ya? RM 050-2013, que trae unos 7, 8 formatos de carácter legal. Uno de esos formatos es el formato de inducción
formación, entrenamiento, sí, y entrenamiento. Y también se usa para charlas de 5 minutos. Es un multiuso, pero es, a diferencia, digamos, por ejemplo, en sistema HACCP, ¿no? Tú tienes un registro de capacitación que puede ser el diseño, el mejor diseño que puedes tener. Cada empresa tiene el suyo. Pero la ley ya te plantea un modelo para que utilices, por ejemplo, cuando haces tu charla de 5 minutos, tienes un listado al mes de una serie de charlas, o de repente hay temas que se pueden presentar en el momento, ¿no? O por un accidente, algún incidente que puede haber habido en esa semana con los trabajadores y en ese formato. De repente tienes, hoy día, claro, ayer 31 de mayo, que fue domingo, de repente era el simulacro de sismo, también lo utilizas. O tienes una capacitación ya con un externo, ¿verdad? En el uso de extintores, por ejemplo, también es el mismo formato que se utiliza para, digamos, todas las actividades de formación de los trabajadores, ¿ya? Ese es un formatito de la que está ahí, es un anexo de esa resolución. Que también los tengo en Excel, Entonces nos los proporcionas para podérselos colgar Úrsula. en una carpeta Drive. No hay ¿Ya? problema, le puedo compartir. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ya. ¿Ya? La otra consulta también ha mencionado la necesidad de cumplimiento de los protocolos para las empresas que se incorporen a trabajar, según se aperturen las actividades. ¿Cómo quedamos las empresas que hemos continuado trabajando? Claro, a ver, las empresas que han estado trabajando en el estado de emergencia con unos dispositivos del estado de emergencia. Pero ya que a partir de que el gobierno, el presidente Vizcarra salió digamos, a declarar, estas son las empresas que reinician en fase 1, igual, las que están paralizadas. ¿Puedes repetir? Se cortó. Reiniciaron con la elaboración. Vizcarra salió una tarde y dijo, estas son las empresas de fase 1 que van a reiniciar. Empresas que estuvieron paralizadas tenían que preparar su protocolo y su plan de acuerdo a su sector, y para podérselo aprobar y leer la autorización de reiniciar operaciones. En cambio, empresas como la de ustedes, que son sector estratégico por el tema agrícola, el tema agroexportador, no paralizaron, pero a partir, digamos, ustedes están comprendidas en fase 1, y entonces también no han paralizado, pero también tienen que hacer el ejercicio de elaborar ese plan, ¿ya? Hay más responsabilidad todavía. Claro, sí. Ya, entonces tienen que elaborar los planes como si fuesen Sí, empresas de fase todos tienen 1. que elaborar los planes. Ok. Acá tenemos otra consulta en Claro, función al... a ver, los planes tú tienes que guiarte uno para elaborar tu plan. Hola, ¿no se copió? Sí, sí, a ver, acá estamos. Sí, me decías, Ya, Úrsula. ya, la siguiente consulta, perdón. En cuanto a la ley de salud y seguridad ocupacional, nos consultan si las MIPES, la micro y pequeña empresa, también se acoge a esta reglamentación, también los incluye. Es aplicable a todas las empresas. Sí, y entonces, claro, tiene sus facilidades, pero igual también es aplicable, ¿sí? O sea, no se escapan, es transversal a todas las empresas. Ya, muy bien. Tenemos un aviso, un recordatorio para todos los asistentes. Ahí en la zona de chat, Sofía ha puesto el link del registro de asistencia. Por favor, las personas que no se han registrado, ingresen sus datos. Ya, vamos con la siguiente consulta. Si estamos comprendidos en la fase 1, ¿cuándo corresponde presentar el plan al Ministerio de la Producción y Salud? Si no lo aprueban, ¿debemos parar?
eh, la idea es, claro, la elaboración del plan decida, ¿no? Poder presentarlo y así han ido trabajándose. No han tenido ni algún incidente. Si han tomado todas las precauciones, la idea es que ustedes son del sector estratégico, es que preparen el plan lo antes posible, ¿no? Porque ahora sí ya cada persona jurídica, cada empresa tiene que regirse por su autorización, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, responden al Minagri, por lo que veo, es registrarse en el Minagri con sus datos y luego le van a dar un código y ustedes van a poder con ese código enlazarse al Siscovid del Ministerio del Plan, ¿sí? Porque es el ente rector, salud es el ente rector ahora por la emergencia pues, sanitaria, ¿no? Ya. Tenemos ahí como un comentario, tenemos empresas que sí tienen, que se acogen a la normativa del Minagri, porque son agro y tienen a la vez agroindustria, pero tenemos empresas de que ¿Ya? no tienen manejo de campo, sino directamente compran la materia prima, ¿no? Agricultores y ya la procesan, ya sea para aceituna de mesa o para aceite de oliva. En este caso, estas empresas que no manejan campo tienen que presentar para el Ministerio de la Producción o para el Minagri también. Por lo que he visto acá, le da una revisión a la de Minagri a todos los actores de la cadena. De repente, por la misma naturaleza del trabajo, hay ciertas cosas que no les es aplicable, pero igual yo creo que sí, por lo que he leído acá. Le aplica la 117 de Minagri. Ok, ya listo. Igual, la última pregunta es similar a la anterior, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen plazo para presentar su plan? Listo. ¿Hay alguna otra consulta más que deseen hacer para esta primera sesión? Un poco complicado hablar a la computadora. Bueno, en todo caso, Sí, sí. sí, es todo un ejercicio, Sí, sí, sí. claro. A Si mí no que tenemos, siempre me ha gustado interactuar con la gente, claro. es un poco complicado. Bueno, Pero si no, bueno, esa es solo es la... ya. Si no tenemos ninguna consulta, vamos a quedarnos acá en la, en la presentación. Nuevamente, por favor, las personas que no han registrado su asistencia llenen el formato. Y mañana estamos iniciando la sesión a las 4 en punto. Vamos a procurar solucionar los problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy. Y también les vamos a compartir vía correo electrónico la presentación de Pablo para que puedan ir haciendo seguimiento desde sus computadoras, el lugar donde están siguiendo la capacitación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bueno, qué Gracias, bueno. Pablo, por esta primera etapa. Nos quedamos Ya, luego en interno coordinando, ¿ya? claro, claro que sí. Listo. Muchísimas gracias.